En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos escuchan. Es una alegría compartir esta nueva semana que nuestro programa Levanta, el podcast de Levanta. Y la semana pasada tuvimos una buena conversación y dijimos que íbamos a hablar sobre los videojuegos, pero queremos hacer una excepción o un paréntesis y entrar en un tema que creo que el tiempo lo amerita, ¿verdad? Y me gustaría saludar a mi hermano, a mi amigo. Ervin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, mi estimadísimo amigo, gracias a Dios. Y bueno, me parece muy adecuado este paréntesis que estás proponiendo, porque bueno, ya estamos la otra semana ya estamos a vísperas de la Natividad. Correcto. Y creo que es importantísimo refrescar estos conceptos, pues hemos caído, ¿verdad?, a nivel mundial, quizá perder un poco la perspectiva de lo que implica la Navidad. Entonces, sí. ¿Qué te parece si hablamos en serio de la Navidad? Hablamos en serio de la Navidad. Hablemos en serio de la Navidad. Bueno, ya puedo ir percibiendo la dirección entonces de este conversatorio porque Exacto. Resulta ser que no hablar en serio de la Navidad es justamente seguir esa corriente habitual en estos tiempos donde se va a ir llevando la Navidad como una experiencia. Y ciertamente es una experiencia, ¿verdad? Tenemos aromas diferentes, decoraciones diferentes, luces, correcto, árbol de Navidad, comidas, etcétera. Es una experiencia como tal, ¿verdad? Sin duda que sí. Y la experiencia es bonita y las familias tendrán sus tradiciones, sus costumbres que no están mal desde mi criterio. Claro. No están mal. Forma parte de nuestra cultura. Correcto. Forma parte de nuestra cultura, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Usualmente hay un pero. Pero el esfuerzo del espíritu del mundo de rechazar a Jesucristo por todos los medios culturales, medios sociales, tradiciones, desvía, como vos decías, ¿verdad?, el sentido de la Navidad a una experiencia como se ve. Claro. Y esta experiencia, por ejemplo, una de las cosas que es terrorífico en ese tiempo es el comercio, ¿verdad? Sí. Que está bien. Fuimos la semana pasada, compramos unos regalitos para nuestras hijas y todo bien. Pero se caen ya en prácticas o en costumbres de consumismo, de materialismo, sí, olvidando por completo a la persona de Jesús. Y es quedar en esa experiencia nada más, porque luego rapidito el comercio, como estás diciendo, pasa a otra experiencia, que es la experiencia de entrada de clases. Y vienen ya aquellos ventanales que fueron antes decorados por Navidad, ahora están con ofertas de uniformes y de cuadernos, y punto. Ya ese necesario entendimiento de la Natividad termina. Claro. Conforme terminó la experiencia de la Navidad. También tenemos que pensar que no hay razón por la que no podamos disfrutar más y más de la Navidad con cada año que pasa. Claro, por ejemplo, en la Biblia, en Lucas capítulo 2, tenemos dos ejemplos muy puntuales. Simeón y Ana, dos personas fundamentales en este capítulo 2 que vieron, como lo decimos, la esencia, la persona, la encarnación, el propósito de la Navidad cuando Jesús pues, es presentado en el templo y es visto por esos dos personajes. Qué buena observación, porque es como que también la otra parte es que con el tiempo se van perdiendo esas ilusiones que quizás tuvimos desde niños, ¿verdad? Estás hablando que los regalos a tus hijas. Bueno, conforme va pasando el tiempo, tal vez se va perdiendo pues ese concepto, esa ilusión de ese tiempo de Navidad, pero bien enfocado, es una ilusión que se va a mantener año tras año, como estás mencionando, con estos dos ancianos, que a pesar de su edad se alegraron entendiendo el motivo principal y esencial de la Natividad o de la Navidad, que fue el nacimiento del Salvador. Correcto. Y eso es muy, muy importante tenerlo claro, ¿verdad? No es dejar de lado las tradiciones o costumbres propias de nuestra cultura. Creo que seríamos un poco extraños, ¿verdad? Caeríamos en extremos no sanos. Es innecesario. Innecesario, totalmente. Sí. Pero sí es necesario recordar el propósito principal, la razón por la cual celebramos ese tiempo. Correcto. Ahora,
en este reconocimiento de personajes se pueden generar, ¿verdad?, personajes tanto buenos como malos, ¿verdad? Sí. A mi familia y a mí nos encanta ver esa película del Grinch, ¿verdad? Muy cómica, de muchas risas, ¿verdad? Sin embargo, no es este personaje lo que se opone, ¿verdad?, a la Navidad y todo esto, pero sí la actitud, ¿verdad?, que ya entrando quizá en materia un poco más concreta, la actitud, por ejemplo, que provocó la persecución de Jesús por parte de Herodes, ¿verdad? Claro. Acciones que provocaron mucho dolor en familias. A veces pasamos por alto la corta lectura donde dice que Herodes mandó a matar una gran cantidad de niños menores de 2 años, ¿verdad? Sí. Esto, que creo que estás introduciendo algo muy importante, si te capto con esta buena idea que estás poniendo, porque esa experiencia de Navidad también nos va a llevar a un mal entendimiento de las cosas buenas y cosas malas. Y como estás diciendo, lo malo de la Navidad se representa por el Grinch. Y entonces, lo malo es oponerse a la experiencia de Navidad. Pero bíblicamente hablando, lo malo es la actitud. Y en este caso, ya pusiste un personaje en nuestro conversatorio, que es Herodes. Entonces, vemos como, la distorsión cultural nos va a llevar a que lo malo es ser como el Grinch, es oponerse al sentido de la Navidad. Por ejemplo, oponerse a la decoración, oponerse a los regalos, oponerse a las luces. Y hay películas que hablan de eso, ¿verdad? Y con eso ya nos meten que ese es el Grinch. Claro. Vos sos un Grinch porque vos te opones a la experiencia de Navidad. Pero analizándolo más profundamente, sí hay algo malo en la Navidad, pero no es el Grinch. Es la actitud de Herodes. Correcto. Que es lo que sería muy bueno empezar a analizar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo bíblicamente? Entonces, hablando en serio de la Navidad. Hablando en serio de la Navidad. Entonces, ¿quién era Herodes? ¿Quién podríamos hablar sobre este personaje que aparece en los inicios de los evangelios? Sí, la actitud de Herodes versus la actitud del Grinch. Correcto. Ok. Y termino. ¿La actitud del Grinch es lo malo? No, eso es lo que nos venden. Claro. No, lo malo es la actitud de Herodes. Ahora, ¿cuál actitud? Es lo que vamos a compartir. Claro. Ahora, empecemos diciendo que Herodes era un suplantador. Exacto. Ya empezamos por detectar cosas importantes en esta narración, ¿verdad? Y cuando hablamos de un suplantador, estamos hablando que él está ocupando un puesto que no le correspondía como rey de los judíos. Él era idumeo, o sea, de la tribu de Edom. No era un descendiente de David, no tenía derecho al trono, ¿verdad? Por eso Mateo, desde el inicio de su narración, de su evangelio, bien, en su genealogía, designa o es muy puntual en decir Jesucristo como hijo de David. Mateo, por otro lado, ¿verdad? Él no narra, como Lucas capítulo 2, la presentación de los pastores, porque, y eso creo que es importante, enfatiza Jesús como rey, sus derechos soberanos en nuestras vidas. Y son una serie de presentaciones de derechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, si no me equivoco, y Cristo mostrando yo soy el rey sobre las vidas de las personas. Y yo supongo la tensión con la que podía vivir Herodes sabiendo que era un idumeo, que no era un asmoneo, es decir, que no tenía esas digamos, características que lo acreditaban como aquel que podía ser el rey de los judíos en minúscula, ¿verdad? Y claro, esa tensión de estar viendo en qué momento van a suplantar mi reinado. Entonces, aquí ya podemos ver una primera actitud. El énfasis de Herodes de conservar quién era el rey, quién es el que mandaba, quién es el que tenía el control, que me parece que va a ser importante por lo que podremos conversar ahora, ¿verdad? Y es que, bueno, y Herodes tenía una paranoia, ¿verdad? Inclusive eliminó de su vida tanto a su esposa como a sus hijos. Es decir, todos los que fuesen asmoneos eran eliminados de la presencia de Herodes, ¿verdad? Y bueno, ante esa situación ya estamos viendo esa actitud. ¿Y qué tiene que ver con la natividad? Es lo que vamos a desarrollar. Sí, por supuesto. Se deshizo de todos los que le podían quitar su lugar, ¿verdad? Siendo él un suplantador, ¿verdad? Sí. Entonces, como decías, cuando Herodes, recibe la noticia de que hay un nuevo rey, que alguien que está naciendo, ¿verdad? Vinieron a adorarle, Herodes se turbó. Mateo 2.2 dice, se turbó y toda Jerusalén, bien, porque sabía lo capaz que era este hombre, que justamente creo, si te entendí correctamente, lo que estás apuntando, la actitud de Herodes en
ante el nacimiento del rey, ¿verdad? Una actitud de donde muchas familias alrededor de falsos liderazgos, falsos modelos de desarrollar un liderazgo, se van a ver afectadas en todo este proceso. Sí, es interesante esto. O sea, en eso te referís a Mateo 2:2, ¿verdad? Ajá. Que toda Jerusalén se turbó con Herodes. Uh-huh. Claro, como estás diciendo, porque sabían lo que era capaz Herodes cuando su señorío se estaba viendo afectado. Uh-huh. Pero qué interesante cómo vos lo enlazaste con las familias contemporáneas, porque alrededor de un falso liderazgo, como estás diciendo, también hay una familia que puede estar, con ese sentido de amenaza, de lo que puede hacer tal persona cuando es amenazado su falso liderazgo. Claro. Entonces ahí tenemos un ejemplo de los Herodes contemporáneos, bajo un falso entendimiento de que yo soy el que mando, yo soy el que hago las cosas según mi criterio, y cualquier cosa o cualquier otro señorío que amenace este liderazgo propio, entonces van a ver las consecuencias. Imagínate familias viviendo alrededor de este tipo de líderes en familias, ¿verdad? Entonces es interesante este vínculo de Herodes con los Herodes contemporáneos, ¿verdad? Sí, obviamente son modelos totalmente nocivos y que, otra vez, volviendo a lo que estamos hablando, se pierde el sentido de la Navidad. Es decir, ahora gira en torno a un hombre inseguro en su rol, un hombre que quiere a toda costa mantener sus caprichos, sus criterios, ¿verdad? Sin importar cuánto daño se inflinja a otras personas. Claro. Que es el modelo, como vos decías claramente, que puede estar sucediendo hoy. Se pierde el sentido de la Navidad y se sustituye por el dominio de personas abusadoras. Pero ve que como el tema es estar hablando en serio de la Navidad, creo que este punto es importante para entenderlo. Estamos hablando de la actitud de Herodes. Entonces, aquí ya estamos viendo una primera actitud. Es decir, sentirse amenazado por un señorío que no es el propio. ¿Por qué? Porque Herodes se turba, es decir, siente amenaza, se inquieta, cuando le dan la noticia de que ha nacido un rey de los judíos. Entonces, esa es la actitud que queremos señalar. Si hay una amenaza, ¿por qué? Porque resulta ser que hay un rey que no soy yo. Exacto. Y esa es la actitud negativa de la Navidad, no el Grinch. Correcto. Por eso es que nos referimos al punto. Sí. Es esa actitud. Por eso estamos hablando en serio de la Navidad. Y creo que, como hemos hablado tanto en estos podcasts como en otros lugares, es muy importante recordar que muchas de las razones por las cuales un abusador abusa, ¿verdad? Un victimario abusa de su víctima, tiene que ver con su forma de pensar. Es decir, yo soy el soberano, todos van a hacer lo que yo digo, yo soy, etcétera, ¿verdad? Y se da en todo ámbito, en todo rango socioeconómico, en todo lugar. Qué complicado para ellos, por supuesto, cuando se ven vulnerables, frágiles o posiblemente derrotados por un modelo, en este caso, el rey que nacía, ¿verdad? Los lleva a acciones totalmente injustas y que generan sufrimiento y dolor en muchas personas. Entonces, creo que es muy acertado el punto que nos compartís sobre el sentido de que un modelo de liderazgo inseguro, vulnerable, no vulnerable, donde se ve expuesto por uno superior, ¿verdad? Desemboca en acciones de violencia. Exacto. Y como hemos dicho antes, o sea, el verdadero liderazgo masculino está bajo autoridad. Correcto. Así que la amenaza de una autoridad superior a Herodes fue lo que hizo que toda Jerusalén se turbara también. Claro. Diría, no, aquí nuestro líder no está acostumbrado a estar bajo autoridad. Él necesita ser el Señor. Correcto. Y entonces, es importante por ahí, ¿verdad? Ahora, para seguir hablando de este personaje, ¿verdad? De lo que realmente distorsiona el concepto de Navidad, tenemos que entender, o podemos entender, que Herodes pudo haber actuado de otra forma. Sí, por lo tanto, está sin excusa. Claro. O sea, él pudo haber reaccionado de otra manera. La humanidad siempre está libre para obedecer o no. Exacto. Él pudo haber respondido de otra manera. Sin embargo, no lo hizo. No queremos justificar, ¿verdad? O no puede justificarse diciendo que fue obligado a cometer alguna acción. Claro. Sí, hablamos de que no es lo mismo la coacción de la voluntad, ¿verdad?
u otras acciones concretas, sino que él tenía la posibilidad de responder y decidió responder de esa manera. Sí, él fue influenciado, ¿verdad? Por la noticia, pero no fue coaccionado por la noticia. Es decir, él pudo haber respondido de una manera o pudo haber respondido de otra manera. Ese es el punto. Entonces, además, es importante, mi estimado, que entendamos, a diferencia del Grinch, insisto, ¿verdad? Y a diferencia de otros personajes, pongo comillas, malos de la Navidad, ve el punto, ¿verdad? Nos desvían de lo que es, inclusive, nos desvían tanto de lo que es lo bueno de la Navidad, que es el reconocimiento de un Salvador, como nos desvían aquello que es lo malo de la Navidad. Correcto. ¿Y qué pasa? El punto es que la Biblia nos señala a un ser humano, no nos señala a un personaje ficticio. Lo que quiero decir con esto es que nos señala no a un ogro, un personaje, sino la actitud que puede estar en un ser humano real. Y eso es lo malo. Esa es la actitud mala. Y si no vemos nuestra humanidad reflejada en Herodes, en un personaje real, humano como nosotros, pues, entonces, ¿qué pasa? Difícilmente vamos a evitar el peligro de caer en los errores de Herodes en nuestra celebración de la Navidad y vida cotidiana. Y la Biblia nos presenta los errores humanos que, desarrollándose, van a causar tragedias relacionales. Entonces, por eso estamos hablando en serio de la Navidad. Claro. Vamos a hablar qué es lo bueno de la Navidad bíblicamente y qué es lo malo de la Navidad. Pero si no entendemos lo malo, entonces no vemos la amenaza de que como seres humanos podemos relacionarnos con esa actitud mala de la Navidad. Sí, eso es muy, muy interesante lo que estás diciendo, porque no solamente no tomar en serio la Navidad y centrarnos en la presencia, como dijeron los pastores en Lucas 2, de un Salvador, que creo que es esencial en el concepto de la Navidad, no solamente se nos, a nivel mundial, social, se nos quiere o se insiste en separar el concepto de Navidad de lo que verdaderamente implica, que es el nacimiento de Cristo. Correcto. Sino que también deforman los conceptos de maldad para que la maldad no sea tan mala. Exacto. No sé si suena muy sin sentido. Y hasta sea una humanidad vacilona. Claro, correcto. ¿Verdad? Exactamente. Qué vacilona, ¿verdad? Entonces, lo malo es el personaje que anda evitando, por ejemplo, las experiencias de Navidad. Experiencias superficiales. Correcto. Las luces, el regalo. Exacto. Todas estas cosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Cómo se nos tuerce el concepto de Navidad. Además, que en nuestro siglo XXI se nos bombardea con el consumismo, el materialismo, la vida plástica, ¿verdad? Donde simplemente es un asunto comercial. Exacto. O sea, caprichos comerciales y se pagan sin pensar porque hay un poquillo más de plata. Entonces, qué complicado. Y se saca, entonces otra vez se saca a la persona que realmente ocupa el foco, el centro, que es el Salvador naciendo. Es más, ¿qué notas vos en Mateo 2.3? En la actitud de Herodes, lo que realmente es malo para la Biblia, ¿verdad? La actitud de Herodes en Mateo 2.3, ¿qué puedes ahí notar? Bueno, Mateo 2.3 habla de que Herodes estaba turbado. Exacto. Que él se turbó. Exacto. Bien. Ahora, estar turbado implica sentirse amenazado, inquieto, estar incómodo, estar preocupado. Ahora, para la sociedad postmoderna que nos toca vivir, bien, y sus creencias, evidentemente no es agradable ni es concebible que haya un señor con S mayúscula que va a exigir cosas evidentes: sumisión, lealtad, fidelidad, etc. Entonces, esta sociedad, y de hecho Jesús en su vida terrenal fue así, él generó incomodidad. Por supuesto. O sea, no fue una persona pues que se acomodó a las circunstancias, sino que él expresaba la verdad. Claro. Y esta verdad evidentemente no libera, pero también para algunos va a ser incomodidad. Claro, piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo, exactamente. Inclusive entre creyentes. No solamente entre los no creyentes, también entre creyentes. Entonces, seguimos creyendo que somos dueños de nuestra vida, dueños de nuestro cuerpo, dueños de nuestro destino, bien, inclusive, y pongámoslo bien práctico, dueños de nuestro dinero. Es que yo trabajo sol a sol, excelente, pero aún así todo pertenece al Señor. Ahora, sí, por otro lado, es sumamente importante entender que nosotros somos responsables de nuestra vida. No dueños. No dueños. Responsables. Correcto. Hay un acto, es totalmente diferente. Responsabilidad a dueño. Primera Corintios, creo que capítulo 5 o 4 o 5 habla sobre
que los administradores deben ser hallados fieles. Es necesario que el administrador sea fiel. Y somos administradores de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro dinero, ¿bien? Y siendo estos administradores, somos responsables de nuestra vida y vamos a dar cuentas al Señor. Entonces, ya podemos decir que lo malo en la Navidad ya estamos viendo la actitud de sentirse amenazado o inquieto ante el señorío de Jesucristo. ¿Verdad? Porque eso fue lo que le pasó a Herodes. Herodes, ¿cómo que ha nacido un rey de los judíos? Otro señor. No. Yo me siento amenazado porque hay otro señor que no soy yo en nuestra vida. Y por eso es que me gusta esta diferencia que haces entre ser dueño y ser responsable. Y por cierto, no somos dueños de la vida de otras personas para utilizarlas a nuestro favor, ¿verdad? Por ahí. Totalmente de acuerdo. Además, con esto que estás diciendo, permíteme agregar que el mensaje de Navidad, ¿verdad? Lo reveló Dios a través de sus ángeles. Dice que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Entonces, entendemos todas las estrategias y distractores comerciales para usurpar, y utilizo la frase que usaste antes, como Herodes, este mensaje. Es decir, el comercio, las películas, la música usurpan el señorío de Jesucristo. Digamos, ese mensaje donde principalmente es un Salvador. Pero es que si Lucas 2:11 no separa un Salvador con Cristo el Señor, tanto el comercio como algunas teologías buscan separar el Salvador del Señor. Y ahí está el problema de la actitud. Correcto. Entonces, es bien importante, y aún dentro de este concepto, y volviendo un poco atrás a lo que decíamos antes, de este materialismo y este consumismo, no solamente se desenfoca, no solamente se cambia el mal para que sea cómico o divertido, sino que también se cambia el bien. Es decir, el bien ahora no va a ser reconocer a Jesús, el Salvador, el Señor, no solamente reconocerlo a Él, sino también que lo bueno va a ser, y lo digo entre comillas, el espíritu de la Navidad. La experiencia de Navidad. Claro, pero o apelando a esta frase puntualmente que se usa, el espíritu, la experiencia de Navidad, que es temporal. O sea, el Salvador que nació y que fue anunciado por ángeles no es temporal. O sea, este pasaje de Lucas 2 no es un evento o un capítulo para leerlo en diciembre en las iglesias. O sea, no llegamos a enero y febrero vacaciones y marzo a la escuela y cambiamos de textos. Y nos olvidamos del texto. Nos olvidamos. Claro. Sigue siendo el Salvador, sigue siendo el Señor de nuestras vidas. Entonces, la temporalidad que se le da en este tiempo tergiversado del concepto de Navidad, realmente es lamentable. Es lamentable. Y superficial, una vez más. Exacto. Y bueno, son dos actitudes malas según la Biblia. Uno es sentirse amenazado o inquieto por el señorío de Jesucristo. Y dos, dentro del mismo texto de Mateo capítulo 2, versículo 8, te lo leo, dice, y esas son palabras de Herodes: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, dice Herodes, hacedmelo saber, y atención acá, para que yo también vaya y le adore. Que estamos hablando de la segunda actitud negativa de la Navidad, la hipocresía religiosa. Hipocresía religiosa. Entonces, claro, para ocultar el señorío de Jesucristo, que es la primera reacción o actitud negativa, vamos a ocultarla por medio de una hipocresía religiosa, que sería la segunda actitud negativa bíblicamente que señala con respecto al tema de la Navidad. Correcto. Sí, y este asunto de la hipocresía religiosa es bien complicada y se acentúa muchísimo más en esta temporada de Navidad. De hecho, es una de las reacciones más típicas de las personas que son confrontadas por primera vez con las demandas del Señor, ¿verdad? Ellos afirman su religiosidad. Sí, claro. Probablemente vacía, ¿no? O simplemente religiosidad como tal, ¿verdad? Sí. Nadie se convierte en un tiempo especial para hacer el bien. La Navidad, sí. Claro, sí, correcto. La Navidad, bien, es un tiempo para hacer el bien. Sí. Ahí todos somos buenos, todos somos pacíficos. Para convertirse en buenos. Correcto, para ser buenos. Exacto. Y tiene que ver con esta religiosidad, esa falsa religiosidad, ¿verdad? Y ve qué interesante. Convertirse en bueno, entonces
voy de acuerdo con las exigencias, pongo comillas, de este tiempo de Navidad. Claro. Porque es un tiempo donde hay que ser bueno. Es lo que corresponde. Donde hay que compartir. Claro. Y es el tiempito. Es vivir la experiencia de ser bueno. Y con esto ya se cumple la expectativa de la Navidad. Claro. Por eso es que estamos señalando que es la actitud humana, no desde un personaje, ¿verdad? Porque nosotros no nos vamos a identificar con un personaje, claro. Listo. Pero sí nos identificamos con un ser humano llamado Herodes, que es un ser humano como nosotros. Es decir, podemos ser como Herodes en la Navidad. ¿Verdad? Correcto. Podemos ser o incrementar una hipocresía religiosa. Sí, imitar esa actitud herodiana en ese tiempo de Navidad, ¿verdad? De una falsa religiosidad. Este mes sí voy a portarme bien, voy aquí. Pero ya después seguimos con los demás asuntos, ¿verdad? Exacto. Ahora, por otro lado, si llegásemos a entender mínimamente, si entendemos el concepto del Salvador que ha nacido, ¿bien? O bien tendríamos que rechazarla, decir, yo no creo en ese Salvador que fue anunciado por ángeles, o la otra, es decir, Señor, me entrego por completo por la aparición de Jesucristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Ahí entonces se da esta entrega y esa celebración, digámosle, en serio, correcta, honesta, transparente, sincera, claro. y con propósito. Qué bueno. Porque, seamos prácticos. Vamos, si tuviéramos un montón de dinero y se gastara en regalos y en comidas y todo esto, pasa Navidad y ¿qué queda? Nada. Las cajas y los papeles de regalo y ya está. Pudo quedar una experiencia, e incluso una experiencia hipócrita en muchos. Yo te digo desde el contexto de un hogar con violencia doméstica. Muy bien. De repente se está presentando un modelo en los hijos. Qué extraño que, por ejemplo, el victimario en este momento se haya convertido en algo un poco más bueno y que terminó conforme pasó la experiencia de Navidad. Correcto. Entonces se va transmitiendo generacionalmente que la Navidad es un tiempo de hacerse bueno mágicamente. Influencia de las películas, influencia de los mensajes, que son mensajes no evangelísticos, sino que son mensajes que, digamos, apuntan a una moralidad. Jesucristo no es un maestro moral, es un Salvador que transforma por medio del Espíritu Santo el corazón lleno de pecado. Correcto. Que implica una ética, por supuesto. Por consecuencia. Por consecuencia. Pero mensajes moralistas hacen una hipocresía religiosa, que es la actitud de Herodes. Y no solamente hipocresía religiosa, se torna en algo, creo que más sutil y más complicado, es el romanticismo cristiano. Que quiero decir, en ese tiempo todo es bonito. Exacto. Todo es de luces, todo es de color y el espíritu. Y un aire tan lindo. Un aire y el frito, ¿verdad? El frito, los tamalitos. Y qué bueno que es Dios. Por supuesto que Dios es bueno. Pero llegan ya los tiempos de enero, como decimos en Costa Rica, la cuesta de enero, y viene la entrada a clases y entramos en otro modo. Y todo ese espíritu pasó. ¿Por qué? Porque no se toma en serio la Navidad. Qué diferente sería si entonces nosotros, como creyentes, celebramos en serio la Navidad y enfatizamos, y leo textualmente como está en Lucas, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así es. No solamente se limita a la Navidad, sino que magnifica el concepto de Navidad y se sostiene en el tiempo. Y vamos desarrollando una relación, una comprensión más amplia, no solamente de la Navidad como tal, sino del Salvador que nació en la Navidad. Correcto. Es más, voy a decirte rápidamente lo que pienso yo de la Navidad cultural, ¿verdad? No de la natividad. Bueno, aunque también implica la natividad. Para mí la Navidad es la celebración de un evento, pero que va a trastornar todos los valores de este mundo. O sea, la Navidad trastorna los valores. ¿Y qué quiere decirnos Dios al enviar al Salvador del mundo y por medio de él darnos principios de vida? Es decir, es la pregunta. ¿Qué quiere decir Dios, como está leyendo en Lucas capítulo 2, el que fue enviado un Salvador? ¿Qué significa esto? Ahora, por no querer afrontar las implicaciones de tales preguntas o de tal pregunta, entonces la sociedad va a inventar, va a cubrir, va a poner todo muy bonito, ¿verdad? Una pseudo Navidad. Y en la que todo es alegre, todo es cómodo, todo es con fantasía, ¿verdad? Ahí tenemos las luces, la música, en la que no hemos de cambiar nada.
O sea, esa experiencia no tenemos que cambiar nada. La persona sigue siendo la misma persona con todos sus defectos relacionales, con ese sentido de querer vivir su vida como quiera, y eso no le afecta el mensaje de Navidad comercial. Claro. Yo no tengo por qué cambiar poniendo luces en mi casa. Mi vida puede seguir, o sea, yo puedo seguir siendo un maltratador comiéndome un tamal. Correcto. Y con un gorrito de Santa puesto. Con un gorrito de Santa puesto o adornando el carro. Correcto. Yo soy lo mismo. Entonces, la experiencia de Navidad no viene a trastornar nada a mi vida. Correcto. Esa experiencia. Pero sí el sentido bíblico de la Navidad, donde ha nacido un Salvador y un Señor. La experiencia no nos transforma, es el Salvador quien nos transforma. Exactamente. Y ahí es donde tenemos que enfatizar en este tiempo si queremos hablar de la Navidad. Ajá. Ahora, nos tenemos que ir, pero hemos hablado, se acaba. No sé si el tiempo pasa volando acá. Sí, ¿verdad? Realmente rapidísimo. Pero hablamos sobre este Herodes, ¿verdad? Con una experiencia... hablando de una falsa religiosidad, turbado, etcétera. Amenazado, inquieto, viendo a ver qué hacía para afirmar su pobre seguridad, ¿verdad? Exacto. Y es el personaje o la actitud mala. ¿Qué te parece si otra semana hablamos de la actitud buena? Claro. De un personaje o personajes que comprendieron lo que implica Navidad. Correcto, no, fantástico. Ya la otra semana estaríamos en vísperas de lo que culturalmente y la fecha cultural celebramos como el nacimiento de Jesús. Me parece fantástico. Acompáñanos la otra semana porque esto está buenísimo. Estamos hablando en serio de la Navidad. Exacto. Bíblicamente, porque la Biblia habla en serio. Habla en serio de Navidad y de todo, por supuesto. Todo. Muy bien, entonces la otra semana hablamos de estos otros personajes que aparecen en Lucas también. Muy bien. Y pues seguiremos hablando en serio. Claro que sí. Gracias por el tiempo, nos vemos. Adiós, gracias.